¿Quieres saber cómo se hace que la ejecución de un programa en Python que esté controlando algo de hardware dependa de lo que está en una base de datos? Vamos a ver un ejemplo. Aquí lo que podemos ver es una base de datos en la que está el ciclo de trabajo, la frecuencia y si se activa o no. Si yo cambio cualquiera de estos tres parámetros, aquí vamos a poner por ejemplo la frecuencia en 50, vamos a ver cómo cambia acá en el osciloscopio. Ya se actualizó. Si quiero cambiar lo que es el ciclo de trabajo, entonces aquí voy a colocar, no sé, 20, bueno, 10. Y entonces se va a ver más angosto esa señal PWM. Si yo coloco aquí en activar 0, entonces se va a dejar de emitir esa señal PWM. Aquí, si le vuelvo a activar y cambio la frecuencia a 200, entonces ahí tengo nuevamente mi señal PWM. ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, vamos a ver el script que hace estas funciones. Aquí al principio se configura lo que son las librerías que se van a usar hasta la línea 3. Luego en la línea 5 a la 16 se tiene una función que es la que lee los datos de una base de datos que se llama origami. Estos son los datos de acceso a la base de datos y en la línea 13 se encuentra lo que es la sentencia que se ejecuta. Prácticamente lo que hace ahí es tomar los valores de activar, frecuencia y ciclo de trabajo y después los regresa. Esos valores se leen en la línea 39. Las variables activar, frecuencia y ciclo se obtienen al llamar a esa función. Aquí en la línea 31 tenemos un while que lo que hace es que si activar es 1, entonces genera esa señal. Y en otro caso, el ciclo de trabajo lo establece en 0 y entonces eso hace que la señal muera. Y esa es básicamente la forma en la que se puede ejecutar este script. Cuando tengo acá en la terminal ese script que se está ejecutando, va a estar respondiendo a lo que yo escriba en la base de datos. Si yo quiero, por ejemplo, que ya se deje de ejecutar ese script, entonces presiono control C y la señal PWM también deja de emitirse. Bueno, este script lo puedes descargar de aquí abajo de la descripción y cualquier comentario estaré respondiendo en los comentarios. Que estés bien, hasta luego.